En la segunda mitad de la década de los años 30, México se debatía entre el cosmopolitanismo y el nacionalismo. El primero, representado por la bulliciosa y creciente Ciudad de México, pretendía seguir los pasos de la modernidad, sacudiéndose con prisas su antigua calma provinciana. Esa calma que todavía se respiraba en las principales calles del centro ante la vista de sus complacidos pobladores. Aunque a veces tal complacencia se interrumpiera entre multitudes, coqueteos y pisotones. La provincia mexicana se unía al mundo cosmopolita a través de múltiples vías de comunicación. Varios miles de kilómetros de carreteras pavimentadas se sumaban al otro tanto de vías férreas que permitían el intercambio entre ciudad y campo. En puertos como Tampico, Veracruz, Mazatlán y Coatzacoalcos, el país tendía sus lazos con el exterior. Y los modernos aviones también contribuían a reducir las distancias que separaban a México de otras naciones. En aquellos años, la vía de comunicación más popular era la radio. A través de sus ondas se informaba sobre toda clase de eventos políticos, económicos y sociales. Pero el motivo de intercambio más socorrido por las ondas hertzianas fue el entretenimiento, con todo y sus comerciales. El caballero que quiera un zapato duradero, la marcanera no espera, con calzado de primera, el piso de mármol duro, devuelve de terciopelo, usando el calzado bueno, como Neira sabe hacerlo, usando el calzado bueno, como Neira sabe hacerlo, mujer hermosa bien atadita. Y a través de la radio, muchos mexicanos se enteraron que el general Lázaro Cárdenas ocuparía la presidencia de la República el 1 de diciembre de 1934. El general Abelardo L. Rodríguez entregó la banda al candidato triunfador del Partido Nacional Revolucionario, quien a los 39 años de edad se convirtió en el general revolucionario más joven que ocupara la presidencia mexicana en el siglo XX. Muy pronto el presidente Cárdenas mostró su cercanía con los movimientos populares del país. Desde un principio se acercó a los campesinos y a los indígenas. Recorrió gran parte del país tratando de dar solución a los principales problemas de la población, logrando él mismo una inmensa popularidad. Parte del proyecto de gobierno del general Cárdenas descansaba en la industrialización del país. Sin olvidar a los obreros, esa industrialización debía hacerse para incorporar a México a la pujante economía internacional. Había que salir de la severa crisis mundial sufrida a fines de los años 20. Por ello, durante la segunda mitad de los años 30, era necesario dar un gran impulso a la industria mexicana. El gobierno se encargó de construir la infraestructura y la iniciativa privada, estimulada por la oportunidad de obtener grandes utilidades con pocos riesgos, echó a andar sus fábricas.
numerosas empresas textiles, agroindustriales, mineras y de maquinaria pesada en las ciudades de México, Monterrey y Guadalajara atrajeron a la población rural y un gran contingente de obreros se incorporó a la transformación industrial del país. El apoyo que el gobierno dio al movimiento obrero nacional se manifestó en la creación de la Confederación de Trabajadores Mexicanos, la CTM, que guiada por su secretario general Vicente Lombardo Toledano, no tardó en convertirse en fuerte aliado del régimen. Pero aquella reestructuración del país suscitó bastantes conflictos. Uno de los más sonados fue aquel en que el grupo de choque contrarrevolucionario Los Camisas Doradas atacó a los obreros del Volante durante una manifestación el 20 de noviembre de 1936. Y no solo la política obrerista fue blanco de objeciones. Grupos eclesiásticos también se opusieron al régimen cardenista. Todavía no se calmaban las pasiones de estos herederos de los conflictos religiosos que el país había experimentado en los años 20. La convivencia entre autoridades revolucionarias y jerarquía católica seguía siendo un tanto difícil, aunque en apariencia se tendiera a la calma. Las cosas se complicaron a los pocos días de que el general Cárdenas asumiera la primera magistratura. Un agarrón entre los radicales camisas rojas del recién nombrado secretario de Agricultura Tomás Garrido Canaval y los feligreses de Coyoacán aumentó la agitación. El saldo de varios muertos hizo que los ánimos católicos se caldearan. Sin embargo, lo que más agitó aquellos días fue la expulsión del general Plutarco Elías Calles. El general Calles se había convertido en la figura más poderosa del país y obstaculizaba con frecuencia los proyectos cardenistas. Fue por ello que el presidente optó por su expulsión del territorio nacional. La medida tuvo el apoyo de un amplio contingente popular y de esa manera se pudieron acelerar las reformas. No, 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 María Cristina, que no, que no, que no, que no. ¡Ay! En primer lugar, se llevó a cabo una intensa labor en el campo. Durante los 6 años de gobierno del general Cárdenas, se distribuyeron casi 20 millones de hectáreas. Apoyando sobre todo al ejido, el proyecto cardenista estableció un nuevo orden rural bajo los auspicios del gobierno. Se crearon el Departamento Agrario y el Banco de Crédito Ejidal, que fueron los encargados de distribuir y refaccionar las tierras. Y que surja la ansiada redención. Voy a empezar a cantarles la canción del agrarista, que dirá muchas verdades, señores capitalistas. Es el cantar de los pobres que en el campo trabajamos. El proyecto cardenista hizo lo posible por acabar con la miseria campesina que asolaba al país desde épocas inmemoriales. Y en gran medida logró que aquella miseria disminuyera un poco. La precariedad seguía vigente en la mayor parte de la población rural y acabar del todo con la miseria no fue posible. Sin embargo, la distribución de la tierra adquirió tal fuerza que superó con mucho la de los gobiernos anteriores, y por ello el impulso agrarista fue sello inconfundible del cardenismo. Otra modalidad importante de la reforma agraria fue aquella que puso especial atención a los grupos indígenas. Se procuró levantar el nivel de vida de los indios sin afectar demasiado sus propios estilos culturales. La tarea fue harto difícil y no siempre tuvo el éxito deseado. Pero la vida en el campo contrastaba enormemente con aquella que se retrataba en el cine. Esos años fueron los que vieron surgir a los ranchos grandes y chicos con sus charros y sus chinas y sus canciones. No me presumas ni me vengas con tus cosas, ni te molestes en pensar en mi querer. Muy lejos
lejos del campo real, estas películas quisieron ver un México rural inexistente, alejado de toda miseria y conflicto, lleno de fiestas y bailes, de canciones y fanfarronería. No así las películas sobre la revolución, que claramente asumieron un tinte crítico. Que por más que aquí abajo hacemos y deshacemos, allá arriba nada cambia. Mira. La Revolución Mexicana se empezaba a institucionalizar y con ella los charros. En 1938, el Partido de la Revolución Mexicana se erigió en el representante oficial de la actividad política nacional, así como los charros se convirtieron en el símbolo de la mexicanidad. Entre chicas bonitas, caballos y toros, los charros se transformaron en artículo de exportación. Lo mismo sucedió con los mariachis y con todo aquello que hablara de la belleza y el arte de la tierra tapatía. Pero en aquella tierra la belleza y el arte también se cultivaron de otra forma. José Clemente Orozco trabajó durante aquellos años en Guadalajara, continuando así su fructífera labor de muralista. El muralismo también siguió comprometido en las manos de David Alfaro Siqueiros, quien para entonces no tardaría en trasladar su compromiso hacia la guerra en España. Sin embargo, el más conocido siguió siendo Diego Rivera. Sus pinturas buscaban una definición del origen mexicano. Este, según el pintor y muchos otros pensadores del momento, estaba más cerca del indio que del español. Por ello también en esa época las manifestaciones culturales indígenas adquirieron un auge muy particular. Aunque a veces así lo pareciera, no solo se trataba de reivindicar al indio como tema del folclore. También se pretendió reconocer la importancia de las distintas etnias mexicanas, fomentando la construcción de cooperativas de producción, centros de salud y escuelas. Durante aquellos años la educación en general vivió un impulso inusitado. La llamada educación socialista intentó generar una conciencia colectiva sobre las responsabilidades sociales de cada joven mexicano. En los patios, en los corredores y en los salones, se educaba con la esperanza de que esos jóvenes participaran directamente en las transformaciones del país. Ahora mi negra, arriba su puta, arriba mi lana, recoge tu banda mi negra y vuelve a rimar, demuéstrales que eres con toda tu gana. Y muchos aplaudieron los resultados obtenidos con aquellas escuelas socialistas. La educación superior, por su parte, no siempre facilitó las cosas para el régimen. Sin embargo, supo ser solidaria con los cambios y desfiló frecuentemente a favor de las mayorías. El ejército también pudo desfilar en esa dirección, sobre todo porque el régimen se apoyó en la formación de cuadros medios militares, dándoles las herramientas necesarias para lograr su propia superación.
También en las escuelas del ejército surgirían los encargados de transformar al país. Se trataba de participar en el diseño de un futuro que ofrecía muchas posibilidades. Así los militares y los civiles debían entrar en comunicación sin demasiados problemas. Pero afuera de los cuarteles, la sociedad civil parecía ocuparse de otros asuntos. Chiquitines, recordamos a ustedes que mañana es un gran día, el día dedicado a las madres. Si tu madrecita, chiquitín, se ha ido para siempre, ese día recuérdala con más cariño, con más devoción. Sin embargo, en otras partes del mundo, las cosas no estaban para homenajes. A mediados de 1936 se desató una cruentísima guerra civil en España que duró 3 años y que sirvió de ensayo a la más sangrienta contienda que ha vivido la humanidad. El régimen republicano español no pudo resistir el embate del ejército franquista apoyado por el ascendente fascismo centroeuropeo. Y mientras en España se combatía, otros países competían en las tristemente célebres Olimpiadas de Berlín. La antorcha olímpica llegó hasta el centro de la ambición y el poder desmedidos. El mundo entero no tardaría en arder. Y mientras tanto, España se desangraba. Algunos huérfanos de la Guerra Civil Española vinieron en 1937 a México y fueron internados en una escuela de Morelia. Desde entonces se les conoció como los Niños de Morelia, y su experiencia ha quedado como testimonio de la solidaridad mexicana hacia extranjeros en desdicha. En 1937 otro extranjero en desdicha fue recibido en México. Se trataba de León Trotsky, quien supo hacerse de notables amigos mexicanos. En ese entonces México era un país particularmente atractivo para extranjeros, tanto para aquellos que ya llevaban tiempo aquí, como para los visitantes recientes. Los mexicanos no solo teníamos nuestra clásica autenticidad, sino que también éramos muy afectos a las influencias externas. Pero esas influencias externas no siempre fueron del todo benignas. Y esto era particularmente cierto en los asuntos relacionados con el petróleo. El elemento imprescindible para el desarrollo del mundo moderno era el oro negro. Y México tenía mucho.
Pero aquella riqueza no era para los mexicanos. La fuerza de trabajo sí era mexicana, pero lo que producía no se quedaba aquí. Salía en enormes barriles a enriquecer el desarrollo de otros países y a aumentar las ganancias de compañías que poco les importaba el desarrollo de México. Mientras tanto, los campos mexicanos se sembraban de refinerías y conductos que pesaban sobre el trabajo mal pagado de los obreros nacionales. La llama del descontento no tardaría en encenderse. Y el incendio dio lugar a uno de los momentos más relevantes de la historia del país. El 18 de marzo de 1938, después de varios tirones y forcejeos entre petroleros y compañías, entre gobierno y patrones, el general Cárdenas firmó el decreto de la expropiación petrolera, llevando a cabo el acto más célebre del nacionalismo mexicano posrevolucionario. El apoyo popular a tal medida no se dejó esperar. Ya muy lejos los grandes poderosos, ya nuestra linda tierra vinieron a explotar. Dejaron ya los campos, los tanques y los pozos, y el rico aceite negro que es producto nacional. Se van los extranjeros de Tuxpan y Tampico, de toda la Huasteca que abarca esta región. Magnates petroleros que ahí se hicieron ricos, pelaron todos gallo con la ley de expropiación. Pero no tardarían en aparecer mayores conflictos. En el viejo continente germinaba la semilla de la destrucción. En Italia, el fascismo alcanzaba su punto más alto bajo el mando de Benito Mussolini. En Alemania, el nacionalsocialismo de Adolfo Hitler mostraba su afición por la guerra. Y en España, el triunfo de Francisco Franco fue señal de que el militarismo había entrado por la puerta grande al desconcierto de las naciones. A partir de septiembre de 1939, el genocidio se apoderó del mundo. En México las cosas marchaban de otra manera. Una sociedad muy dividida vio surgir al general Manuel Ávila Camacho como candidato oficial para ocupar la presidencia en 1940. Su opositor, el general Juan Andreu Almazán, encabezó a un amplio contingente de electores. Las noticias políticas invadieron las ondas hertzianas y la contienda fue capaz de despertar toda clase de pasiones. Sin embargo, las pasiones más socorridas eran aquellas que se sentían de noche. El cosmopolitanismo había encontrado en la oscuridad una cara atractiva. Aunque no siempre digna de los mejores modales, pero eso sí, de los más sabrosos. Como el baile, por ejemplo, que tanto se disfrutaba en cabarets y salones de la Ciudad de México.
Ahí la música afroantillana había dado con un público noctámbulo capaz de valorar al máximo sus delicias tropicales.